Buenas tardes, estimados estudiantes. Empezamos aquí un nuevo video donde vamos a empezar a revisar las bases y los principios de la trigonometría. Vamos a ver qué son los triángulos rectángulos, cómo se construye un triángulo rectángulo, cuáles son los catetos, cuáles son las partes del triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas. Vamos a aprender a determinar las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo cualquiera y después vamos a ir avanzando con los siguientes temas, ¿ok? Vamos a revisar todo eso en este momento. Bien, antes de entrar a todo lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas y sus conceptos, vamos a recordar que el triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, en el que está formado por dos lados que se conocen como catetos, y estos catetos a su vez están unidos por un lado por el ángulo recto y en el otro lado por una línea más grande conocida como hipotenusa. Ahora, esta hipotenusa se la reconoce fácilmente porque es la línea más larga, siempre es la línea más larga del triángulo rectángulo. ¿Okay? Un triángulo rectángulo sabemos que es la mitad en realidad de un rectángulo. Recuerden que el rectángulo es un cuadrilátero, ya que tiene cuatro ángulos rectos. Si yo corto un rectángulo en diagonal, pues entonces tengo un triángulo recto, dos triángulos rectángulos. ¿Ok? Ahora, empezando precisamente con esto, quedamos en que un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y también tiene dos ángulos que no importa la medida que tengan, pero obligatoriamente tienen que sumar 90 grados. ¿Ya? Estos son ángulos que se llaman complementarios, y se llaman complementarios precisamente porque las operaciones y funciones que yo realizo con el uno son complementarias a las que yo consiga con el otro. Al construir un triángulo rectángulo debo de tener en cuenta el nombre. El nombre está formado por tres letras, generalmente por tres letras mayúsculas, que son las que dan nombre también, cada una a uno de los ángulos. Invariablemente, y para que esté bien escrito el nombre, la letra que va en medio es la que va a dar nombre también al ángulo recto. Ahora, con respecto a los lados tienen que tener la misma letra del ángulo contrario, pero en minúscula. Si el ángulo es, por ejemplo, el ángulo recto es C, entonces la hipotenusa, que es el lado contrario al ángulo recto, va a tener el nombre de C minúscula. Si el ángulo de arriba, el ángulo superior, tiene el nombre de A mayúscula, entonces el cateto que está abajo en el lado contrario se va a llamar C minúscula, A minúscula, perdón. Bien, con lo que mencionamos anteriormente, vemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos que se llaman complementarios, ¿ok? Ahora, el nombre del triángulo está dado por la unión de los nombres de los ángulos. A cada ángulo generalmente se le asigna una letra mayúscula, ¿ok? Donde el nombre del triángulo vendría a ser A, C y B en este caso. Ahora, esta letra de aquí es importante porque es la que marca o señala el ángulo recto. Las otras pueden variar de posición y no habría mayor problema, pero esta de aquí obligatoriamente tiene que llevar precisamente el nombre del ángulo recto, ¿ok? Ahora, los catetos van a tener el nombre del lado contrario, del ángulo contrario, pero en letra minúscula. En este caso, la parte de arriba se llama A mayúscula, lo contrario, que es la parte de abajo, se va a llamar A minúscula. A la izquierda, ¿ya? A la izquierda se llama B mayúscula, entonces el lado contrario, que vendría a ser el derecho, se llama B minúscula, y lo contrario de del ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa, que se llama C. ¿Ok? Entonces, si yo quiero construir, por ejemplo, un triángulo XYZ, yo ya sé obligatoriamente que la Y va a ser el ángulo recto. De ahí el triángulo lo puedo colocar como a mí me dé la gana. Si yo quiero, puedo acostado, perdón, y yo tengo acá el ángulo recto, entonces yo sé que el ángulo recto está dado por Y, y acá indiferentemente puedo poner
las otras dos letras. Aquí tendría el ángulo agudo. ¿Ok? Ahora, lo contrario de esta X está acá, que es la X minúscula. Lo contrario del ángulo recto es la Y minúscula, que vendría a ser la hipotenusa. Y lo contrario de Z, que está a la izquierda, es la derecha, que sería Z minúscula. Entonces, de esta manera es como nosotros construimos triángulos. Ahora, con respecto a los ángulos, no hay que olvidar que los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. M más el ángulo N más el ángulo O tienen que sumar 180. Ahora, si el ángulo N de ley tiene 90 grados, entonces el ángulo M y el ángulo O tienen que sumar también 90 grados. Este tipo de ángulos se llaman complementarios, y se llaman complementarios precisamente porque lo que el uno no tiene, lo tiene el otro, ¿ya? Y viceversa, y lo que el otro no tiene, pues lo tiene el uno. En este caso, vamos a ver el concepto de catetos opuestos y adyacentes. Quedamos en que los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Pero la cuestión de cateto opuesto y adyacente, el concepto de opuesto y adyacente, es relativo a cada uno de los ángulos. Primero, el opuesto se refiere precisamente al que ocupa la posición contraria, mientras que el adyacente es el que ayuda a la hipotenusa a formar el ángulo. En este caso, por ejemplo, M tiene esta hipotenusa para formarse, y el lado que le ayuda, o el cateto que le ayuda a formar el ángulo, es este de acá, que se llama adyacente. Entonces, para O, el cateto opuesto y el cateto adyacente, el opuesto será el que está en la posición contraria y que se va a llamar O también, ¿ya? Mientras que el adyacente, vean que el ángulo O está formado por la hipotenusa y por otro cateto. Este cateto es el que se llama adyacente, que es el ángulo, que es el cateto M. Entonces el adyacente sería M, ¿ya? Por el lado del ángulo M, pues el cateto opuesto sería el que está en el lado contrario. Si M está arriba, el opuesto es M minúscula, que está abajo. Y el cateto adyacente, ¿ok? El cateto adyacente, vean que el ángulo M está formado por la hipotenusa, que es N, y por este cateto de aquí, que vendría a ser O. Ahora, dense cuenta que al separar esto, los catetos de M son contrarios a los catetos de O, ¿ya? Opuesto es M, adyacente es O. Acá es exactamente lo contrario, el opuesto es O y el adyacente es M. Ahí es donde se refleja una de las cualidades o de las posibilidades que genera esta capacidad de ser complementarios. Y entonces, una vez que ya conocemos los conceptos de opuesto y adyacente, ahora vamos a ver qué son las funciones trigonométricas. Una función trigonométrica, o cada una de las funciones trigonométricas, son todas las posibilidades de relacionar a cada uno de los ángulos con los catetos y la hipotenusa, ¿ok? Entonces, cada una de estas diferentes combinaciones va a tener un nombre, ¿ya? Las primeras son las funciones conocidas como seno, coseno y tangente, ¿ok? Seno, también que se escribe como seno, sen. En la calculadora ustedes la van a encontrar en inglés, que se escribe sin. Coseno, que es cos, ¿ya? Tangente, que es tg o tan, ¿ok? Y de ahí vienen ya las funciones derivadas, que son exactamente, que son parecidas, ¿ya? Ya vamos a ver por qué son derivadas o a qué se refiere el término derivadas, que son la cotangente, CTG o cotan, ¿ya? También tenemos la secante, conocida como SC, o secante o sec, y la cosecante, ¿ya?
conocida como CSC o OC. Ahora, ¿cuál es la fórmula de cada una de estas? Primero, para el seno, vean que esto de aquí depende del ángulo de referencia que yo haya tomado. Entonces, cada ángulo va a tener su juego de 6 funciones. ¿Ok? En el primer caso, el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente hipotenusa. Y la otra combinación es el opuesto sobre el adyacente. ¿Ya? Ahora, de aquí es donde vienen las funciones derivadas o las funciones inversas. En este caso, la inversa de la tangente vendría a ser la cotangente. ¿Ya? Entonces, la cotangente vendría a ser lo contrario, o sea, adyacente sobre opuesto. Y aquí tengo ya la relación. El coseno tiene su función inversa en la secante, que vendría a ser hipotenusa sobre adyacente. Y por último tenemos el contrario del seno, que es la cosecante, que vendría a ser la hipotenusa sobre el opuesto. ¿Ok? Vamos a ver cómo se aplica esto de aquí, ¿ya? Vamos a aplicarlo a un triángulo rectángulo en la próxima sección. Y entonces vamos a obtener las funciones trigonométricas del triángulo ACB, ¿ok? Por si acaso solamente podemos sacar funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Del ángulo recto no podemos sacar, no tiene funciones trigonométricas, ¿ok? Bien, ahora vamos primero a sacar los lados. En este caso A mayúscula, el contrario vendría a ser abajo, que es A minúscula. B a la derecha y el contrario vendría a ser B minúscula. Y por último, el contrario de del ángulo recto es la hipotenusa, que es C, ¿ok? Ahora vamos a determinar para el ángulo A cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ¿ok? El opuesto es el que está en la función o en la oposición contraria, en este caso sería A minúscula, mientras que el adyacente es el único que me queda, que sería B. C no lo puedo poner porque C no es un cateto, es la hipotenusa, ¿ok? Ahora, como ya vimos en la sección anterior, estos ángulos son complementarios, por lo tanto los opuestos y adyacentes van a ser los mismos, pero al revés, ¿ok? Opuesto B minúscula, adyacente A minúscula. Bien, con eso ya podemos empezar a sacar las funciones. Empecemos con el ángulo A. Nos olvidamos de todo lo de aquí y vamos a trabajar solo con esto. Recuerden que el opuesto es A y el adyacente es B, ¿ok? Entonces el seno de A vendría a ser opuesto sobre hipotenusa, o sea, A, que es el opuesto, sobre C. Acá el coseno vendría a ser adyacente, que es B, sobre hipotenusa, que es C. De ahí, opuesto sobre adyacente, o sea, A sobre B. Ahora recuerden que acá las funciones son exactamente contrarias, entonces lo contrario de la tangente es la cotangente, B sobre A. Lo contrario de la secante es el coseno, entonces sería C sobre B. Y por último, lo contrario del seno es la cosecante, que es igual a C sobre A. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya las funciones de A. Vamos a sacar las funciones de B. Acá sería opuesto. Vamos a trabajar ahora con esto de acá. Opuesto es B, adyacente es A. Entonces en este caso el opuesto es B y la hipotenusa sigue siendo C siempre. Lo contrario vendría a ser acá el coseno, perdón. El coseno sería opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que es C. ¿Ya? Dense cuenta de eso. Acá sería el opuesto, que es B, sobre el adyacente, que es A. Y de ahí comenzamos a invertir. A sobre B, de aquí sería C sobre A, y de aquí sería C, perdón, sí está bien, C sobre B. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya las funciones trigonométricas tanto de A como de B. Ahora, noten una cosa, noten que el seno de A es exactamente el coseno de B.
el coseno de A es el seno de B, y así, si se dan cuenta, hay una relación de forma cruzada. ¿A qué se debe esto? Precisamente a que los ángulos agudos, en este caso, en todos los triángulos rectángulos son complementarios. Entonces, esta relación se va a repetir en todos los casos. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la sección anterior, pero en vez de utilizar letras, vamos a utilizar los números. Primero vamos a plantear el opuesto y el adyacente. ¿Ok? Para A, el cateto opuesto vendría a ser arriba, abajo, vendría a ser A, pero recuerden que A vale 3. ¿Ok? Mientras que el cateto adyacente sería el único que me queda, que es en este caso 4. Ahora recuerden que para B es exactamente lo mismo pero al revés, es decir, el cateto opuesto es 4, mientras que el cateto adyacente es 3. Una vez que ya sabemos esto, ahora sí empecemos a sacar todas las funciones, ¿ya? En este caso, primero seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, 3/5, 3 sobre 5, que es igual a 0,6. ¿Ya? Ahora vamos a sacar el coseno, que vendría a ser adyacente, o sea, 4, sobre la hipotenusa, que vale 5. Y esto aquí es igual a 0,8. ¿Ya? Ahora vamos a lo contrario. Esto de aquí, la tangente, vendría a ser opuesto, 3, sobre adyacente, que es 3/4, o sea, 0,75. Bien, ahora acuérdense que aquí el resto de funciones son contrarias, entonces en este caso sería 4/3, la tangente y la cotangente son inversas, y esto sería igual a 1,3 periódico, ¿ya? En este caso sería el contrario del de acá, o sea 5 sobre 4, que es igual a 1,25, y por último acá sería 5 sobre 3, el contrario del seno, que es igual a 1,6 periódico. ¿Ok? Ahora, para sacar las funciones de B, pues ya vimos anteriormente que son inversas, hay que hacer un cruce nada más de resultados. El coseno vendría a ser 0,6, mientras que el seno sería 0,8 en este caso. Acá sería 0,75 y acá sería 1,3 periódico. Acá sería 1,25 y acá sería 1,6 periódico. Y ahí tengo ya las funciones trigonométricas, ahora con valores numéricos, ¿ya? Tanto de A como de B. Esto de aquí lo podemos hacer con cualquier triángulo rectángulo. Lo que hay simplemente es que variar las medidas y darse cuenta de cuáles son las posiciones. Hay que tener bastante cuidado a la hora de determinar los opuestos y los adyacentes, porque de eso depende precisamente que los resultados sean correctos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo necesito conocer las funciones trigonométricas de un triángulo, pero me falta un lado? Pues bien, en videos anteriores nosotros ya revisamos qué es lo que era el teorema de Pitágoras, entonces basta aplicar. Recuerden que había dos fórmulas, o mejor dicho, era una fórmula despejada para el teorema de Pitágoras. Cuando me faltaba la hipotenusa, yo tenía que utilizar la fórmula en la que sumaba. Cuando me faltaba el cateto, que es este el caso, tenía que buscar la fórmula en la que la hipotenusa al cuadrado resta al cateto que tengo. En este caso, entonces yo tendría que el cateto z, que es el que no conozco, sería igual a la raíz de 12 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? A la raíz de 144 menos 25, que es igual a la raíz de 119. ¿Cuál es el resultado de esto de aquí, de esta raíz? Es que z es igual a 10,91. Entonces z 10,91. Una vez que ya he hecho esto, el resto es lo mismo. Propongo las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
tanto para el ángulo o para el X como para el Z. Para el Y no vamos a sacar porque recuerden que es el ángulo recto. Ok, entonces aquí determinamos que el cateto opuesto y el cateto adyacente están dados por el opuesto, que vendría a ser 5, y el adyacente 10,91. Mientras que el opuesto, acá Z, sería el cateto opuesto, sería lo contrario, 10,91, y el cateto adyacente sería 5. Con esto de aquí vamos a sacar ya las funciones trigonométricas. ¿Ok? Bien, en este caso, acá sería para X el opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 12. El coseno vendría a ser el adyacente, 10,91, para la hipotenusa, que es 12 también. ¿Ok? De ahí tenemos la tangente, que vendría a ser opuesto sobre adyacente, y de ahí comenzamos a invertir los valores. 10,91 sobre 5, acá sería 12 sobre 10,91 y 12 sobre 5. ¿Ok? Bien, vamos a ir a la calculadora para sacar estos resultados y volvemos en un segundo. Bien, ya hemos sacado los resultados aquí en la calculadora, y de aquí, para terminar el ejercicio, lo que nos falta es sacarlos de Z. Podemos repetir toda la operación, pero ya sabemos que más rápido es simplemente cruzar el coseno con el seno con el coseno, y así sucesivamente. ¿Ya? 2,19, acá 1,09 y acá 2,4. Y así ya tenemos las funciones trigonométricas de cada uno de los lados y de los ángulos, perdón, los ángulos del triángulo rectángulo. ¿Ok? Y bueno, estimados estudiantes, con esto terminamos ya este video, terminamos la clase, y nos veremos en la próxima clase, donde tendremos que revisar ahora sí cómo utilizar estas funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos, y cómo vamos a aplicar ese conocimiento a la vida real. ¿Ok? Pero bueno, eso será ya la próxima semana, y por ahora aquí damos fin. Recuerden que este video es hecho para ustedes, para que puedan comprender la materia, y cuando no comprendan algo, igual hagan las preguntas necesarias. ¿Ok? Entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Bien. Larga vida.